¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Este es el último video de la serie de Escapar de la Matrix. Hay una razón por la cual dejé este video para el final, así que si no lo has hecho, te invito a echarte un clavado desde el primer video para llegar a este con la misma información. Sin embargo, sí planeé este video para que lo puedas ver como un video que funciona por sí solo. Entonces vamos a empezar. Primero te quiero platicar que quiero hablar de qué onda con el experimento Ash de conformidad, que tiene que ver con la identidad de grupo. Luego vamos a hablar qué pasa con el camino de maestría, más que nada en relación a tu despertar espiritual. Y qué pasa también con esta idea de viralizar la bondad, de que todos estamos en una misión conjunta de contagiar el bien. Entonces, voy a tratar de hacer este video lo más compacto posible. Y primero te quiero enseñar este video justamente del experimento de conformidad de Ash. Vamos a verlo. El experimento de Ash es uno de los más antiguos y populares casos de investigación en el campo de la psicología. Se le dice a un voluntario que va a formar parte de un test de percepción visual. Lo que no sabe es que el resto de los participantes son actores y que él es la única persona que forma parte del test real. Esto no lo sabe el sujeto prueba o el paciente, ¿no? Todos son actores menos él, que es la única persona que va a ser parte de la prueba real acerca del comportamiento grupal, ¿no? Les están explicando el experimento ya en el momento que está sucediendo con las personas ahí enfrente. Es un experimento que les va a mostrar distintas líneas. Es acerca de la percepción de la longitud de líneas. Simplemente consiste en observar la línea a la izquierda, indicar cuál de las de la derecha es de la misma longitud. Los actores tienen que señalar siempre las líneas incorrectas. El voluntario será monitoreado para comprobar si dice la respuesta correcta o si se alinea con la respuesta del grupo y da la respuesta incorrecta, igual que todos los demás. En el primer test, la respuesta correcta es la 2, la de en medio. Actor dice 1, actor dice 1, actor dice 1, paciente dice 2. Obviamente la 2. ¿Qué les pasa a todos? ¿Están locos o qué? Se repite el ejercicio. De nuevo, la correcta es 2. Actor dice 3. Actor dice 3. Paciente dice 3. Lo vemos que duda, ¿no? El experimento Ash se ha repetido muchísimas veces y los resultados se han repetido una y otra vez. Nos ajustamos al grupo, somos criaturas muy sociales. Nos preocupa mucho lo que la gente alrededor está pensando. Queremos ser agradables, por eso nos ajustamos a lo que haga el grupo. Lo haremos incluso si no creemos lo que la gente dice. La dinámica de grupos es una de las más poderosas fuerzas de la psicología humana. Entonces, básicamente lo que nos enseña este experimento, y hay otros experimentos de conformidad que también se han realizado. Por ejemplo, hay uno que están en una sala de espera de un consultorio médico y cada que suena un sonidito, todos se levantan. Y después de 2 o 3 veces, los que no son actores también se empiezan a levantar y a sentar junto con todos los demás para no ser los raros, para no ser los que van contracorriente. Porque resulta que psicológicamente, para todos nosotros, es muy difícil, es muy retador ir en contra de las mayorías. Porque venimos, de hecho esto lo explica muy bien este libro que se llama Los orígenes y la historia de la conciencia de Eric Newman. Básicamente este brote explica que la conciencia individual viene de la conciencia colectiva y que nosotros aprendimos a vivir en sociedad a través de relacionarnos con esa conciencia colectiva y de esta idea de que ser es ser visto. Esto es una idea también
muy teatral. El ser es ser visto, muy actoral y artística. Porque tiene que ver también con la libertad de expresión, de cómo lo que yo digo es recibido por el otro y es reflejado también hacia mi percepción de mí mismo. Y me empiezo a entender a mí mismo a través de lo que me reflejan los demás de mí. Por eso vivir en relación es vivir espejeándote todo el tiempo y espejeando todo lo que se puede mejorar del otro para en conjunto ir avanzando hacia la mejor versión de ti. La idea, obviamente, del conformismo es que como casi todo lo aprendimos desde la imitación, desde que nuestro cerebro es una esponja y empieza a absorber todo, antes de tú poder ser original, tuviste que haber pasado por un proceso de calcar, de copiar, de imitar. Entonces, esto nos da lugar a acercarnos a lo que es la falacia ad populum, que es básicamente sostener que algo es cierto basándose en el número de personas que piensan, creen o actúan conforme a ello. Y me da mucha risa este meme que dice que millones de moscas no podemos estar equivocadas. Está buenísimo. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Whiskas, ¿no? 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Bueno, sí, pero la mayoría puede estar equivocada. Y este es el punto de la falacia ad populum. ¿Qué pasa cuando la mayoría está equivocada? ¿Quiénes son los individuos que se atreven a decirlo? ¿Quiénes son los individuos que se atreven a decir esto no es así, aunque la mayoría actúen como si fuera así? Y nos lleva también a esta frase que dijo Jean Cocteau, que dice que no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Y bueno, recordemos que Jean Cocteau fue un gran artista, fue poeta, fue dramaturgo, fue escritor, fue crítico de arte, fue ensayista, fue pintor, director de cine, diseñador. Es decir, una persona que se dedicaba a explorar el mundo de las ideas y a llevar esas ideas a la sociedad. En este sentido, te quiero proponer esta idea de que los artistas siempre van a, de alguna manera, ir en contra de lo que dice la mayoría. Hay otra frase de Mark Twain que dice que, a ver si la encuentro, siempre que te descubras en el lado de la mayoría, es hora de detenerse y reflexionar. Desde ahí viene un entendimiento de que la identidad de grupo no siempre tiene la razón y que también los conocimientos científicos y filosóficos que se consideran un avance para la sociedad se hacen justamente en refutación de las teorías que se manejan en el status quo, que se manejan en el vox populi, en la mayoría, en el pensamiento y el comportamiento de la mayoría. Entonces, este entendimiento entre los artistas y los políticos, quiero hacer un paréntesis importante aquí, porque una persona que es un explorador de ideas nunca se puede poner a pensar cuáles son las ideas que la mayoría quiere que vean y entonces son las ideas que yo voy a explorar. Un artista nunca se va, bueno, nunca digas nunca, pero en términos más puros pensando en el artista verdadero, nunca te vas a poner a pensar qué es lo que quiere ver la mayoría para después cuál es la exploración de expresión que voy a tener yo. Sin embargo, el político, por definición, no me quiero poner despectivo ni tener un discurso de que todos los políticos son por naturaleza malos, porque también hay outsiders, hay foráneos de la política, como pueden ser artistas, que por tener tanta influencia en la sociedad deciden dar un salto al activismo político. Hay excepciones, por supuesto. Economistas, por ejemplo, que no son políticos, no les interesa en la política, pero como sus ideas de economía empiezan a ser muy bien recibidas, se dan cuenta que tienen que realizar un cambio desde adentro del sistema
y pueden tomar la decisión de que si el pueblo y la democracia así lo quiere, pues ellos tendrán un cargo público o harán campaña para la presidencia de su país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Javier Milei ahorita, que es un foráneo de la política. Pero un político por profesión siempre va a terminar cayendo en la falacia ad populum. ¿Por qué? Porque el político, para llegar al poder, necesita la mayoría de los votos, necesita de su lado al pueblo o a la mayoría del pueblo. ¿Por qué? Porque si no, no gana, porque si no, no puede llegar a ejercer sus propuestas. Entonces, las ideas van del pueblo a la política, del mundo intelectual, del mundo de las ideas, del mundo de la libre expresión, al mundo de la política, no al revés. No son las propuestas de los políticos lo que se permea en la sociedad. De hecho, esto lo ejemplifica muy bien esta imagen del político de las 1000 caras, porque el político se va a cambiar el discurso cuando vea que la mayoría cambia el discurso. En la mayoría de los casos, obviamente. ¿Por qué? Porque el sistema democrático tiene un sesgo hacia la mayoría y por lo tanto hay ciertas fallas de la eficiencia de la democracia. Hay fallas en la eficiencia de la democracia, aunque sí es el mejor sistema que hemos encontrado para vivir en sociedad y realizar y ejercer política. Por lo tanto, el punto que quiero dejar muy claro es que el mundo de las ideas se tiene que propagar primero entre los individuos y después los políticos son los que se van poniendo al corriente y se van ajustando al eje del debate dependiendo cómo los individuos que nos acercamos al mundo de las ideas y queremos pimponear con otros, o sea, ese proceso es el proceso que avanza el despertar de conciencia colectiva. Y por eso quería llegar aquí. Entonces, empiezo a llegar ya a que te quiero hablar de este personaje, George Leonard. Desde la idea de que no son los políticos o los líderes del cambio social en nuestro mundo los que en realidad hacen los cambios, porque de nuevo, las ideas se popularizan desde los salones de clases, desde las comidas en la familia, desde las fiestas en amigos, desde los videos en redes sociales de las personas que quieren meterse, echarse un clavado al mundo de las ideas y tratar de entender estas ideas y tratar de expresarlas y comunicarse y encontrar un diálogo con otras personas que tal vez están en el mismo camino y empezamos a hacer equipo para avanzar en el entendimiento de cuál es la verdad. Y regresando a la frase de Jean, no se debe de confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Y entonces nos damos cuenta que en realidad somos nosotros los que estamos en un camino de entendimiento, de despertar, de colaborar unos con otros para mejorar nuestro destino colectivo. Y que son los políticos los que se van poniendo al corriente con todas esas ideas. Y en la mayoría de los casos tratan de utilizar la voz de la mayoría para salirse con la suya y para promulgar su propia agenda, que es algo que obviamente ya exploramos mucho en otros videos y no se trata de esto este video, aunque tampoco se trata de plantear una narrativa donde somos nosotros contra las personas que tienen cargos políticos y que ahí está en realidad la batalla. Eso tampoco es un entendimiento cierto. En realidad no hay esa confrontación entre políticos y individuos cuando tratamos de entender el problema desde
una perspectiva más alta, más fotocompleta, más espiritual. ¿Y por qué me quiero empezar a meter en esto de más espiritual y menos político? Porque en el estado de conciencia puramente político es muy fácil perderte en las confrontaciones de que este político está en contra mía porque es el que está, él es el que tiene el poder y su visión del mundo es completamente distinta a la mía, entonces yo me siento atrapado en un mundo al cual no correspondo y eso te puede llevar a lugares muy deprimidos, muy depresivos o a un estado de conciencia en donde aparentemente eres tú contra el mundo y no es así. El verdadero despertar espiritual tiene que ver más con un entendimiento de que todos estamos en el mismo camino, en el camino hacia la verdad, hacia la libertad y hacia darnos cuenta que ya llegamos a casa, que simplemente es cuestión de la práctica. Y esa práctica es justamente el camino de maestría que bien dice George Leonard. En el corazón de lo que significa maestría existe la práctica. La maestría es simplemente mantenerte en el camino de la práctica. O sea que una vez que te das cuenta de que hacia dónde tienes que ir, no importa qué tan complicado sea ese recorrido, lo que te vuelve maestro, lo que te coloca en el camino de maestría es, y aquí es esta frase, justo la frase del libro de este brother, que dice que para encontrar ese camino de maestría tienes que practicar muchísimo, practicar como si la práctica fuera lo más importante en tu vida. Tienes que, obviamente, tienes que hone your skills, como mejorar constantemente tus habilidades, alcanzar nuevos niveles de competencia en lo que sea el camino que escogiste. Pero mientras haces todo eso, y esto es un hecho inexorable del camino de la maestría, que también tienes que estar dispuesto a dedicar la mayoría de tu tiempo a estar en una planicie, a seguir practicando, inclusive cuando parece que no estás yendo a ningún lado. Y eso es muy importante, seguir practicando, mantenerse en el camino, inclusive hasta cuando sientes que no vas a ningún lado. Esto es algo que ya había dicho también Aristóteles hace mucho, es decir, no se lo inventó George Leonard. Aristóteles ya había dicho que somos lo que hacemos día con día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y ese hábito es el hábito de la práctica, de mantenerte en ese camino, en esa dirección hacia tu excelencia. Por eso decíamos también en otro video que tu dirección es más importante que tu posición. Saber a dónde vas es mucho más importante que quedarte pensando, pero es que no sé dónde estoy parado y no sé quién soy. Es mejor saber quién quieres ser o tener muy claro hacia dónde quieres ir y esa dirección lo es todo. Es mucho más importante que tu posición, aunque también es importante, obviamente, para encontrar una dirección muy clara y muy significativa para ti, que sepas quién eres y de dónde vienes. Eso tiene mucho que ver. No puedes tener lagunas en tu pasado o nudos que no has resuelto y pensar que tu camino hacia adelante va a estar lleno de progreso. Pero ningún camino de maestría está lleno de progreso y por eso quiero regresar a esta gráfica que hicimos en el video del proceso de despertar espiritual, en donde una vez que recorres todo el camino de investigación que tú tienes que hacer para empezarte a dar cuenta de cuáles son las verdades del mundo y cuáles eran esas cosas de las cuales estabas equivocado antes de empezar a descubrir que hay cosas escondidas de la realidad que no sabemos.
y que te llevan obviamente a un punto bajo de moral y confianza, pero que después empiezas a tener un nuevo verdadero despertar, que es distinto al despertar inicial, que obviamente esto te voy a dejar aquí el enlace para ir a ver ese video si no lo has visto, pero el punto que quiero hacer es que una vez que empiezas a vivir tu vida en sincronicidad, esto de que hablamos que ya tienes un camino claro en tu vida, después de haber pasado este recorrido, llegamos a este entendimiento de estas líneas, que son la gráfica del progreso del camino de maestría, que sí o sí tiene, después de las subidas, tiene una caída más chica que la subida anterior, pero esa caída está seguida de una planicie, la planicie que te acabo de decir en esta frase que te leí, que es muy importante que cuando estés en esa planicie, aunque parezca que estás atorado, te aferres a tu práctica, te aferres a esos rituales de tu vida que te permiten continuar haciendo las acciones que vienes haciendo ya. Entonces, esa idea de las planicies es que en realidad las planicies en el camino de maestría cada vez van a ser más largas. Cada vez es más difícil tener un breakthrough o romper con ese atoramiento del progreso. Porque acuérdense que el progreso sostenido, pues obviamente tiende a la caída, tiende al crash. Este tipo de subidas que parece que no terminan, pues por lo general a veces caen más fuerte. Esto se llama crash and burn, ¿no? Esta idea de que no salió lo que yo creía que saliera, pero bueno. Esta idea de que las planicies son necesarias y de hecho, entre más caminas en tu proceso de maestría, esas planicies se van haciendo más grandes. Pero las planicies son lo más importante porque es lo que te mantiene en el camino. Y esas planicies, aunque parezca que no estás progresando, son la parte más importante porque es lo que te ayuda a mantenerte en este nuevo progreso y luego este nuevo progreso y que no regresemos después en el camino a entendimientos o lecciones que ya habíamos aprendido, que eso es algo muy, muy normal. Tener constantemente que aprender lecciones que ya habíamos aprendido. Otra idea de que es muy difícil aprender en cabeza ajena. Por lo general tenemos que estar destinados a cometer los mismos errores dentro de nuestra propia práctica para que en realidad ese conocimiento se convierta en sabiduría y que esa sabiduría se convierta en ejemplo a través de la práctica. Y ese ejemplo es lo que se va permeando y es lo que va en realidad avanzando los cambios y moldeando la realidad. Porque definitivamente la realidad es moldeable, maleable. Y nosotros a través del cambio repetitivo podemos empezar a moldear la realidad, ¿no? Y entonces te quiero enseñar este video que se llama Lecciones de liderazgo de un joven que baila. Esto se relaciona mucho con lo que te vengo platicando, porque en realidad este proceso de que te conviertas de que te hagas cargo de tu camino como guerrero espiritual. ¿Y por qué digo guerrero? Porque me voy a regresar a otra idea que también fue un punto muy importante del video del despertar espiritual, es que cuando te empieza a caer el 20 de todas las cosas tan jodidas que suceden en nuestro mundo, te empieza también a caer el 20 de la gente tan mala que habita nuestro mundo. Entonces te empieza a caer el 20 de la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Y por qué existe la maldad? ¿Y por qué hay agentes de la maldad? ¿Quiénes son los agentes de la maldad? ¿Y por qué resulta que también existe la contraparte de todo eso, pero que es silenciosa, que casi nadie habla de ella, que está como por abajo del agua, que es la bondad? Y esa bondad es el camino de la libertad y la verdad y el camino de la espiritualidad y del despertar de conciencia.
ese camino es el camino de la bondad y de contagiar esa conciencia unos con otros para que el ruido de la maldad cada vez haga menos ruido. Por ahí va la idea. Y eso requiere de mucho valor, requiere de mucho coraje, requiere de mucha madurez personal, entender tu vida en servicio de la bondad y en servicio de convertirte en un líder de las ideas que valen la pena ser compartidas. Regresando de nuevo a los exploradores de ideas y los políticos que repiten las ideas que se van haciendo más populares porque están inexorablemente sujetos a la falacia ad populum, que ya la exploramos. Y esto obviamente se remonta mucho a el tema de conformidad del experimento Asch que iniciamos explorando en este video, que tiene que ver con que nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones que nos vayan a ver, que nos vayan a evidenciar como que estamos solos, que nos vayan a evidenciar como los raros, como los locos, como los que nadie les hace segunda. Y eso de que nadie te hace segunda es un punto muy conflictivo para cualquier persona. Alzar la voz cuando estás en un lugar donde sabes que lo que vas a decir no va a ser bien recibido es de las acciones de valentía más grandes que se pueden realizar. Similar a la idea de que cuando tienes algo que decir y sabes que lo tienes que decir porque es verdad, la práctica de quedarte callado y no decirlo es peor que una mentira, casi, o similar que una mentira. Cuando no expresas tu verdad, casi estás mintiendo o estás propagando que la ilusión siga teniendo atrapada la realidad, porque son estas ilusiones fabricadas que a veces se nos presentan desde puntos más altos de la sociedad, de élites de la sociedad, se presentan y después empiezan a ser adoptadas por la sociedad. Y empiezan a ser adoptados estos sistemas sin en realidad cuestionar por qué. Y de nuevo, ¿por qué? Por el conformismo, porque tenemos un sesgo hacia el conformismo. Yo también, tú también, cualquier persona tiene un sesgo hacia el conformismo. A nadie se le va a facilitar ser el raro, ser el único, o ser el que habló su verdad en medio de todos los que querían promulgar la mentira. Entonces vamos a ver este video. ¿Qué es lo que nos va a decir Derek Sivers? Enseñanzas de liderazgo. He aprendido mucho sobre liderazgo y la creación de un movimiento. ¿Cómo creas un movimiento? Esto es lo que vamos a ver ahorita. Veamos cómo sucede un movimiento desde inicio a fin. Un líder necesita las agallas para estar solo y parecer ridículo, que es lo que venimos hablando. Esto de parecer ridículo, de que te digan, tú eres el raro, tú eres el único haciendo esto, ¿no? Es clave que esté haciendo algo tan simple que es casi instructivo, dice. O sea, tiene que ser fácil que la gente lo pueda seguir. Ahora viene el primer seguidor con un papel crucial. Muestra públicamente a todos cómo seguir. Observa que el líder lo abraza como un igual. Por lo que ya no se trata de líder, sino de todos. Me encanta esta parte. Una vez que ya no es uno nada más, ya son dos, ya no se trata nada más de líder. Ahora ya podemos decir ellos, porque ya son dos, ya es en plural. Entonces, el segundo ahora le empieza a llamar a sus amigos. Vengan, está padre. Yo ya rompí la conformidad y ahora ustedes también lo pueden hacer. No fui el primero, pero ahora que ya lo intenté, te puedo decir que está padre. Ven. Se necesita agallas para ser el primero. Te enfrentas al ridículo. Ser un primer seguidor es una forma de liderazgo. No, dice, ser un primer seguidor, sí.
es una forma de liderazgo poco apreciada. Ser el primero en seguir al líder. El primer seguidor transforma a un loco solitario en un líder. Entonces, el primer seguidor le da cierta autoridad al líder porque ya no es el único. Ahí dice que, o sea, sí, que es pedernal, ¿eh? La verdad es que no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es un pedernal? Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende el fuego. Bueno, ahí se entiende un poquito la metáfora que está haciendo. El segundo seguidor es un punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ya no son ya no es un loquito, ya no son dos loquitos. 3 es multitud. Y multitud es noticia. Un movimiento debe ser público. Asegúrese de que los extraños vean más que solo al líder. Ahora, es muy importante notar que todas estas personas, en el fondo, quieren ser libres. Quieren sentirse igual de libres que el bailecito que estaba haciendo el líder. Porque ese baile es un símbolo de libertad. Es un símbolo de yo no estoy atado a las mismas estructuras mentales a las cuales tú estás atado, que piensas que tienes que estar sentado aquí comportándote súper bien igual que todos. Yo pude romper esa estructura mental y me pude poner a bailar. En el fondo resulta, y esto lo vamos a ver por cómo termina el video, resulta que todos tienen un deseo muy profundo de levantarse a bailar, pero no lo están haciendo por miedo a ser ridiculizados. Pero entonces estos outsiders que tienen en el fondo ganas de hacerlo, empiezan a ver que ya no es solo el líder, ya son 3, ya hay 3, ya hay un grupo ahí. Los nuevos seguidores imitan a los seguidores. Aquí vienen 2 más, luego 3 más. Ahora tenemos más impulso, ya hay momentum. Este es el punto de inflexión. Aquí es donde en realidad ya empiezas a tener no solo un grupo de loquitos, sino ya un movimiento. A medida que más personas saltan, ya no es riesgoso hacerlo. Si antes estaban indecisos, ya no hay razón para no unirse ahora. Y entonces vemos que gente de más lejos empieza a correr emocionado de que, wow, ya me dieron permiso de no ser el raro. Ahora ya puedo unirme. No serán ridiculizados y serán parte de la multitud si se dan prisa. Durante el próximo minuto verás el resto que prefiere ser parte de la multitud, porque eventualmente serán ridiculizados por no unirse. Llega un punto en donde los que se quedaron sentados, ahora ellos son los raros. Oye, pero ahora yo estoy aquí en medio de todas estas personas libres, bailando, llenas de alegría, y ahora todos van a pensar que yo soy un aburrido que nada más se queda sentado en la fiesta, ¿no? Y empiezas a pensar qué pensará la mayoría de ti ahora que tú no estás del lado de la mayoría. Señores y señores, así se hace un movimiento. Si eres una versión del chico que baila sin camisa, solo recuerda la importancia de nutrir a tus primeros seguidores como iguales, haciendo todo claramente sobre el movimiento, no sobre ti. Sea público, sea fácil de seguir. Pero la lección más grande aquí, ¿la entendiste? El liderazgo está sobrevaluado. Sí, comenzó con el tipo sin camisa y se llevará todo el crédito. Pero ¿viste lo que realmente sucedió? Fue el primer seguidor el que transformó a un loco solitario en un líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Se nos dice que todos debemos ser líderes, pero eso sería realmente ineficaz. La mejor manera de hacer un movimiento, si realmente te importa, es seguir con valentía y mostrar a los demás cómo seguir. Cuando encuentras a un loco solitario haciendo algo grandioso, ten las agallas de ser la primera persona en ponerse de pie y unirse. Entonces, me parece crucial este entendimiento, porque
Para empezar, evidencia muy bien esta cuestión entre la identidad individual y la identidad grupal y cómo siempre hay un estira y afloje entre esas dos identidades, esos dos estados de conciencia. No podemos simplemente solo vivir en un estado de conciencia puramente individual, porque entonces es una vida muy solitaria. Tampoco podemos vivir en un estado de conciencia puramente relacionado a la identidad de grupo, porque entonces es puro conformismo, es ser un borrego y nada más. Tiene que haber una relación entre el individuo y la sociedad. La relación se llama libertad. Las ideas de la libertad, las ideas del respeto recíproco, de que la libertad de uno depende de la libertad del otro, y siempre ha sido entendida en relación a cómo nos comportamos en sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, que no necesariamente tienes que ser tú el líder. De hecho, ya hubo un gran líder y dejó un gran ejemplo. Y fue Jesucristo. Creo que hay 3 Jesucristos. Esto es un paréntesis que no pensaba hacer ahorita, pero hay este entendimiento de que existen 3 Jesús. El Jesús, el Jesús religioso, el Jesús de la Biblia, el Jesús histórico, el Jesús, digamos, que no es entendido desde un punto de vista religioso como hijo de Dios o Dios en sí, sino como un personaje histórico. Y está el Jesús maestro, que lo puedes ver como una persona que vino a similar a lo que hablábamos de Jean Cocteau, un explorador de ideas que encontró ideas con mucho valor y logró comunicar esas ideas, esas verdades, con tanta fuerza y con tanto liderazgo que hoy en día seguimos hablando de ese brother. Lo mismo de otros brothers, como puede ser Krishna, como puede ser Buda, como pueden ser muchos maestros ascendidos, maestros de la iluminación y del despertar espiritual, que ya hicieron el trabajo de ser líderes, que ya nosotros nada más necesitamos ser los seguidores de estos líderes del bien. Porque no es que falten líderes del bien, de hecho nos sobran líderes del bien, nos sobran líderes. La cuestión es que también hay muchos líderes del otro lado. Y por eso el punto de viralizar la bondad, así como en este video. Viralizar la bondad porque todos los que estamos en silencio, me estoy acordando de una frase súper importante, que dice algo así como ya la encontré. Ok, esta frase de Martin Luther King que dice que lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Lo preocupante no es qué tan malos son los malos, sino qué tan dormidos están los buenos. Y esto conecta muy bien con esta idea de viralizar las ideas de la libertad, viralizar las ideas de la búsqueda de la verdad, de la bondad, de la conciencia, del despertar. Y nos tenemos que responsabilizar de esto porque esto es el único camino en realidad, es la única solución para seguir en el camino de poner nuestro granito de arena. Y eso también se relaciona con esta frase que veíamos de Mark Twain.
siempre que te descubras en el lado de la mayoría, es hora de detenerse y reflexionar. Y por último, te quiero dejar con esta idea de qué significa reflexionar. Porque también al caminar este proceso de explorar ideas y de acercarte cada vez más al proceso de entender qué chingados está pasando en el mundo, te vas a dar cuenta que estas ideas, muchas de esas ideas, no son verdaderas y tienen consecuencias negativas en la psique y en el cuerpo emocional que te pueden afectar. A veces explorar cosas como foros de teorías de conspiración te puede infectar de ciertos códigos de información que no son verdaderos y que te pueden meter en un estado de confusión. Y ese estado de confusión puede llegar a ser una gran planicie en el proceso del cual hablábamos de ir progresando. Esa planicie de confusión solo se puede resolver de una manera, y es a través de la reflexión y a través de la meditación. Y argumentaría también que a través de la oración, pero no quiero asustarte con el término oración todavía, porque quiero que lo entendamos en otro video desde un punto de vista no tan religioso o con connotaciones de fanatismo. Sin embargo, la oración es también muy importante si tú estás conectado con eso también. Pero quiero hablar ahorita de la reflexión y la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es la herramienta que tenemos para distinguir cuáles pensamientos son propios y cuáles son programados. Porque al cerrar los ojos y al observar el cine de tu mente, te vas a dar cuenta de que la mente tiene un mecanismo de repetición constante. Nunca te deja de aventar de regreso todo lo que ya absorbió. Y esto también se conecta con lo que decíamos de la conformidad social y de venir de la identidad de grupo, porque el cerebro aprende como esponja a través de la repetición. Entonces, de imitar a otros, de repetir lo que vemos en el exterior, el cerebro crea hábitos y a partir de esos hábitos empezamos a entender cómo funciona nuestro propio cerebro, pero todo tiene una relación al exterior porque el cerebro es como una esponja, mucho más dentro de los primeros 7 años de vida. Entonces hay ciertas cosas que están muy arraigadas en nuestro subconsciente, en los patrones más profundos de nuestro entendimiento de la realidad a través del lenguaje, y esos patrones los aprendimos tal vez de nuestros papás, pero nuestros papás tal vez los aprendieron de sus papás y eso de la sociedad. Y entonces no hay que culpar hacia atrás de quién lo aprendí, porque cada individuo tiene su trauma y su solución al trauma y todo se remonta a los padres y así nos podemos ir culpando hacia atrás por siempre, ¿no? El punto es que al acercarte a la meditación, puedes empezar a darte cuenta de cuáles son las ideas que te perjudican, que ya no te sirven, que ya no quieres que sean tuyas, que ya no quieres seguir adoptando y seguir propiciando. Y desde ahí se empieza a cambiar absolutamente todo. Por eso la meditación es una herramienta tan central en toda esta exploración que llevamos hablando desde el día 1, desde el primer video de esta serie de videos de cómo escapar a la Matrix. La meditación es la principal herramienta porque es la herramienta que te regresa a casa, te regresa a tu centro, te saca de todo el mundo de las ideas y te lleva al mundo de las sensaciones. Cuando sentimos, somos más humanos. Cuando nos conectamos también con la sensación corporal de lo que está pasando aquí, en este momento, mi respiración, los
sonidos del ambiente, la gravedad en mis pies, el peso de mi cuerpo, mis órganos adentro que a veces se mueven, a veces hacen ruidos, y todas las ideas que son como nubes en mi cabeza que vienen y que también se van. Ningún pensamiento se va a quedar ahí por siempre. Pero a través de practicar la observación, logras empezar a dar pasitos hacia atrás para dejar de estar tan identificado con el mundo de las ideas. Esta identificación con el mundo de las ideas nos lleva a pensar que nosotros somos nuestros pensamientos, que nosotros somos nuestra mente. No, tú no eres tu mente, tú no eres las ideas. Por eso también te decía que no hay una confrontación entre tú como individuo y un grupo de la sociedad que está conspirando en tu contra. Todas estas cuestiones sí existen, sí existe el deep state, ¿no? Lo que en México se le llamaba antes la mafia del poder. Sí existen los clubs secretos, las organizaciones secretas que intentan por abajo del agua llevar el control de ciertas cosas. Todo esto sí existe, es parte de tu despertar espiritual que te des cuenta que esto existe. Lo que es una ilusión es pensar que tú estás en una guerra en contra de estas personas. Tú solamente estás en tu camino personal que tiene que ver contigo mismo y con el mundo que te rodea, pero en realidad es una cuestión más interna que una cuestión geopolítica. Creo que sí, en algunos de los episodios que tuvimos en esta serie de Escapar de la Matrix, era muy importante que habláramos del mundo geopolítico y de cuáles son las fuerzas políticas a nivel mundial que tratan de esclavizarte y tratan de atentar en contra de tus libertades. Sin embargo, aquí adentro eres libre ya. Eres libre así en el momento en el que tú lo decides. Entonces, la manera de romper la esclavitud de aquí adentro, que es una esclavitud programada hasta cierto punto, pero es también autoimpuesta, porque en realidad el poder de romper esos patrones está dentro de nosotros. Así como el brother que se para a bailar, seas el primero que se paró a bailar, o seas el segundo o el tercero, en realidad esa decisión la haces tú dentro de tu cabeza. Y cuando sientas que el mundo no te abraza, que no tienes un lugar en el mundo, que no has encontrado bien cuál es tu dirección, con una claridad mental que también sea para ti un camino significativo, eso quiere decir que todavía, si no has encontrado eso, quiere decir que todavía no has madurado tu confusión. Hay mucha confusión dentro de ti que no es tuya 100%, que está muy influenciada por estas ideas y comportamientos ya programados, pero que a través de la meditación y de la quietud tú puedes empezar a identificar. Y ese fenómeno de identificar o darse cuenta de, eso es el significado de conciencia. De ser consciente es igual a darse cuenta. Y la principal herramienta de conciencia es la meditación, porque te ayuda a darte cuenta de cuáles son esos pensamientos que ya no te sirven y cuáles son los que sí te sirven. Y acuérdate que todo empieza en tu mente. Por eso es muy importante que sepas si hay intrusos en tu mente, si hay enemigos en tu mente, y esos enemigos pueden ser ideas que se hizo ahí un inception, y entonces ahora tú tienes una creencia limitante que no te permite progresar en algún campo de tu vida, porque estas creencias se convierten en nuestros pensamientos de cada día. Nuestros pensamientos de cada día se convierten en las cosas que hablamos o que escribimos, y las cosas que hablamos y empezamos a platicar con la gente son las cosas que después empezamos a accionar. Las cosas que empezamos a accionar las empezamos a repetir día con día, y esa repetición a través de tus días se va a convertir en la experiencia completa de toda tu vida. Toda tu vida no es la colección de tus días, es cada día sumado repetidamente una y otra vez.
Y en realidad así se nos va dando la vida sin que nos demos cuenta que cambia de un día para otro. En realidad va cambiando poco a poco a través de la repetición de las acciones que hacemos todos los días. Y esa repetición de las acciones tiene que ver con lo que decimos y con lo que pensamos y con lo que creemos que es verdadero. Por eso la búsqueda de la verdad es tan importante. Y por eso estoy haciendo todo este choro para cerrar esta serie de videos de cómo despertar de la Matrix, cómo escapar de la Matrix, recordándote que la matriz holográfica que compone nuestra realidad no es la Matrix de la cual estamos intentando escapar. Estamos intentando escapar de la Matrix dentro de la Matrix. La burbuja dentro de la burbuja que fue creada para mantenernos ahí en la rueda de hámster, y que estas personas que crearon la burbuja dentro de la burbuja se alimentan de nuestra energía. Y eso es tan literal como es metafórico. Pero no me voy a clavar en la parte literal de que se alimentan en la energía. Tal vez después en otros videos exploramos más a fondo todos estos temas que son bastante oscuros, que son bastante clavados, que rayan ya muchísimo más en la teoría de la conspiración y en el será cierto o no, porque después encontrar evidencia de que algo es cierto resulta confuso. ¿Será evidencia? Parece que sí, parece que no. Pero metafóricamente hablando, sí se alimentan. Quiero hacer este punto ya para cerrar. Se alimentan de que tú no salgas de la matrix del consumismo, porque con tu energía alimentan también que se siga perpetuando esa burbuja. Desde que tú eliges conformarte con el sueldo fácil y no apuntarle a apostarte a ti mismo, por ejemplo, de perseguir tu carrera, perseguir tu pasión, desde que tú tomas esa decisión por las creencias limitantes que te están empujando casi desde chiquitos. Esto lo vimos en el episodio también de Edward Bernays y la manipulación mediática y la propaganda, porque a través del entretenimiento, de las noticias, de la literatura, de la cultura, hay ciertos agentes que se han apropiado de la cultura y que nos indoctrinan. ¿Para qué? Para que nosotros les regalemos nuestra energía, les regalemos nuestro dinero comprando cosas que no necesitamos simplemente porque pensamos que la gratificación instantánea es lo más importante en nuestras vidas, porque no estamos conectados con ese despertar espiritual. Entonces les damos nuestra energía y no solo el dinero que ganamos, sino nuestro trabajo se los entregamos a estas grandes corporaciones bajo la mentira de que vas a escalar la pirámide corporativa. Y todas estas cuestiones te atrapan en la Matrix. Espero que todas estas cuestiones que he tocado en estos videos de alguna manera te hayan ayudado. Si hay algo que dije con lo cual no estás de acuerdo, platícalo conmigo, déjalo en los comentarios, exprésalo, me interesa mucho leer tu opinión. Y también si algo te sirvió, si algo realizó en ti una caída de 20 o un entendimiento nuevo que fue importante que tuvieras, también, por favor, te invito a que lo compartas para que a otras personas les pueda caer ese mismo 20 y sigamos viralizando estas ideas de la bondad, de la libertad, de la creatividad y el despertar de conciencia.